Hola, mi amado hermano, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga nuevamente aquí compartiendo los días que estamos pasando de oración y ayuno. Espero y la revelación de Dios hacia tu vida sea tan intensa, tan real, tan clara, que puedas estar tomando muy buenas decisiones para honra y gloria del Señor. Y hoy, pues como tú te has dado cuenta, eh, 7, 14, 21, 22, 23, día 24. Vamos en el día 24, 23, 24. Y seguimos en el bloque que iniciamos la semana pasada, que es acerca del evangelismo. Y ayer vimos algunos puntos con respecto a Romanos capítulo 1, verso 16, cuando dice: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Pero hoy quiero compartir contigo algo que es primordial cuando vamos a evangelizar. Y es una pregunta que me han hecho: ¿cómo evangelizar? Considero que la mejor manera de evangelizar es utilizando los atributos de Dios. Ahora, mira, voy a compartir contigo algunos puntos que tengo aquí para que lo puedas entender. ¿A qué me refiero cuando digo los atributos de Dios? Bueno, cuando empezamos a proclamar el Evangelio, no solo consiste, como te he dicho, en pasar información. Más bien, nos tenemos que enfocar en la obra de Cristo. Obvio, no solamente vamos a hablar de la obra de Cristo, sino que también tendríamos que mostrar de alguna manera quién es Dios. ¿Por qué? Porque la gente no conoce a Dios. Incluso hay cristianos que no conocen a Dios. Entonces, ¿cómo se pueden llamar cristianos si no conocen los atributos divinos que nos permiten comprender quién es Dios, nuestra relación con Él? Entonces, cuando queremos evangelizar a alguien que vamos a compartir con él o con ella, tenemos que fijarnos en los atributos de Dios. Amén. Ahora, ¿a qué me refiero? Cuando empezamos a hablar de los atributos de Dios, pues vamos a hablar de la gravedad del pecado y de cómo ese pecado nos va a llevar a una realidad de enfrentar un juicio. Pero también tendríamos que hablar de esa gracia que Dios tiene y de la esperanza del perdón que hay. Cuando empezamos a evangelizar desde esta dimensión que son los atributos de Dios, estamos ofreciéndoles un marco 100% bíblico, algo que es teológicamente profundo, y lo que estamos llevando es, estamos tomando a la persona y conduciéndola a que conozca la verdad. Es como cuando Felipe tiene esa conversación con el etíope. ¿Qué es lo que él hace? Toma la vida de aquel hombre, empieza a hablar de sus atributos, no solamente de nuestro Señor, sino de Dios, y aquel hombre se encuentra con Dios. Ahora, vamos a empezar con algunos atributos que yo considero que son importantes cuando tú vas a empezar a evangelizar a una persona, o cuando tienes ya algún plan con esa persona. El atributo número 1 sería hablar de la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque las personas, hablar de la santidad de Dios, ellos lo relacionan con el color blanco, las alitas, un halo de luz, una aureola. No. Si vamos a hablar de la santidad de Dios en el evangelismo, eh, ojalá y tuvieras una Biblia allí a la mano para que me pudieras seguir. Fíjate, me gustaría que en tu Biblia buscaras Isaías en el capítulo número 6, Isaías 6 en el versículo número 3. Lo voy a leer en la versión Reina Valera. Isaías, capítulo número 6, déjame lo pongo aquí. Amén. Ojalá y tengas por ahí a la mano tu Biblia. Isaías 6:3. Dice la palabra del Señor: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y tal vez tú te preguntes: bueno, ¿y esto para qué me va a servir? Bueno, cuando tú empiezas a evangelizar, ¿cómo puedes utilizar esto en la evangelización? Porque probablemente tú digas: es que no puedo hablar de teología. No es tanto hablar de teología,
sino vas a hablar de un atributo para que conozcan a un Dios que es verdadero. Entonces, una de las cosas que tendrías que decir es, trata de que la persona, explícale a la persona eh, lo que es la santidad de Dios. Trata de explicarle a la persona por qué Dios es santo. Trata de explicarle a la persona que, explica que la santidad de Dios nos demanda un estándar al que hay que llegar. O sea, es un estándar de perfección que ningún ser humano lo puede llegar a cumplir. Y cuando cuando tú le dices que ningún ser humano lo puede llegar a cumplir, ese es el momento en el cual tú tienes que utilizar este atributo de Dios para aquellos que en algún momento nos hemos llegado a sentir que Dios, porque desgraciadamente hemos cometido ese error, digamos, es que absolutamente nadie puede llegar a esta santidad, nadie puede llegar a este estatus. Entonces, cuando tú empiezas a hablar eso, inmediatamente tienes que hablar del pecado, porque sería la contraparte de la santidad de Dios. Tienes que mostrar que el pecado no es simplemente un error, no es simplemente fallar, claro, es lo que significa, ¿verdad? Si buscamos la palabra en griego, etcétera, no, pero no solamente vamos a decir que es un error, sino vamos a decir, bueno, el pecar, una de las cosas que tienes que entender es, el pecar es una ofensa, a ver si puedo explicarlo así. Decirle a la persona, estamos hablando de un Dios que es santo. Entonces, cuando una persona peca, haz de cuenta, está realizando o desarrollando una ofensa contra un Dios que es infinitamente santo, que nunca ha perdido su santidad y que nunca la perderá. Entonces, en realidad, las acciones que estamos haciendo y realizando aquí en esta tierra no son solamente contra las personas con las cuales nos relacionamos, sino que nuestras ofensas son contra Dios. Y tarde que temprano vamos a tener que enfrentar, ¿ok?, a ese Dios santo. Y no tenemos ninguna característica de santidad, de apartarnos del pecado, para poder estar en la presencia de un Dios que es perfectamente santo. Entonces, cuando tú empiezas a hablar esto y empiezas a demostrarle a la persona ese Dios en quien tú crees, tal vez la persona va a hacer una pregunta y va a decir, entonces por eso, vamos a suponer que él diga, entonces por eso los cristianos son tan, ¿cómo podría decir? Tan fijados, tan fanáticos, tan religiosos, que son las palabras que la gente utiliza. Y tú puedes decir, bueno, es la manera como nos ven allá afuera. Pero los que verdaderamente hemos entendido que tenemos una relación y que vamos a entablar una relación con un Dios santo, entonces tenemos que luchar por dejar de pecar, dejar de ofender a Dios. Porque pecar es ofender a Dios. No solamente las consecuencias que vamos a enfrentar aquí por las decisiones que tú y yo lleguemos a tomar, sino que tengo que estar consciente que las acciones y todas esas cosas que estoy haciendo son una ofensa en contra de Dios. ¿Y cómo me puedo llegar a justificar delante de un Dios que es santo? Entonces, cuando tú empiezas a hacer este tipo de presentación del Evangelio utilizando este atributo de parte de Dios, la persona empieza a hacerse preguntas. Probablemente una de las preguntas que tu amigo, tu amiga, tu familiar, papá, mamá, tu hermano, te puede llegar a hacer es, entonces, bajo lo que tú estás diciendo, ¿cómo un pecador como yo puede acercarse a un Dios que tú me estás describiendo que es así? De hecho, el Dios que me estás describiendo, pues yo no creo que haya alguien en la tierra que se pueda acercar a Dios que es perfectamente santo, como tú dices. Y allí es donde tú estás hablando de un atributo, y allí es donde tú estás hablando de la santidad de Dios, y ahí es donde tú le vas a decir, bueno, la santidad de Dios revela nuestra necesidad de que alguien tiene que interceder por nosotros, es un mediador. Pues sí, hay una mediadora. No, necesitamos un mediador, y vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia. Entonces, como yo no, como sin la santidad, o sea, estamos hablando de la santidad de Dios. La santidad de Dios me revela
que tengo una necesidad y mi necesidad es de un mediador. O sea, alguien que tenga esas características. Entonces, cuando empiezas con este atributo, empiezas a tocar las fibras del corazón de la persona. Y cuando estás presentando esto, no estás hablando de ti, no estás hablando de yo, no estás hablando de que yo era un drogadicto, yo era un alcohólico, yo robé, yo hice, yo aquí, yo allá. No, haces a un lado eso y te pones a hablar y te centras en Dios. Y créeme que cuando una persona va a evangelizar y se centra hablando en los atributos de Dios, estás entrando en un terreno donde Dios está tomando el control completamente, porque le estás presentando a Él. Entonces, este atributo te puede ayudar para presentar la gran necesidad que tenemos de un mediador. Otro de los atributos que me gustaría compartir contigo, que es muy interesante, sería la justicia de Dios. Y vaya que hablar de la justicia de Dios ahorita, en un momento que estamos viviendo en nuestro país, en México y alrededor del mundo, donde es un desastre lo que está pasando, es un desorden completo, asesinatos, drogadicción, etcétera. ¿Te imaginas? Cuando tú hablas de la justicia de Dios, la persona, yo creo que la mayoría de nosotros está viviendo en un mundo que se está llenando de injusticia. Entonces, hablar de la justicia de Dios y decirle, mira, Dios actúa de una manera tan recta. Y tú les puedes decir, mira, te voy a invitar a que tú leas, por ejemplo, un salmo. La mayoría de la gente conoce los salmos. Dile, mira, un salmo, el salmo, vamos a ver, es el salmo, vamos a utilizar un salmo para que lo veas. Salmo 9, vamos a utilizar un salmo. Salmo 9, fíjate, Salmo 9, 7, verso número 7. Vamos a utilizar el 7. Dice, pero Jehová permanecerá futuro, pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Y el 8 dice, Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Ahora, si estás en esta situación que hemos estado haciendo y batallarías tú para que ellos te entendieran, pudiéramos decirle, en Dios mío, tú reinas para siempre, traducción del lenguaje actual, estás sentado en tu trono y vas a dictar la sentencia. Juzgarás a los pueblos del mundo con justicia y sin preferencias. ¿Te imaginas que tú le digas eso? Él cuando haga un juicio no va a tener preferencias sobre uno o sobre otro. ¿Por qué? Porque Dios actúa rectamente. Dios tiene que hablar Dios va a hacer las cosas desde lo que Él es. Y una de las cosas que vas a encontrar en la Biblia, tú y a las personas que les hables, es que si hay alguien que haga un juicio con equidad, es Dios. Ahora, si es un Dios que va a hacer un juicio con equidad, un Dios que es justo, pues Él no va a pasar por alto la maldad del pecado al que nos referimos en el punto número 1. Entonces, cuando tú dices esto, la persona empieza a interesarse. Entonces, quiere decir que no hay perdón. Bueno, por eso estamos hablando la palabra de Dios. Si estamos hablando de la justicia de Dios, déjame te explico algo. Dios no puede ignorar el pecado. Dios no puede pasar por alto el pecado. Dios no puede hacer caso omiso y decir no lo vi, porque Él es un Dios omnisciente, todo lo sabe, omnipresente, está en todo lugar. ¿Sí me explico? Y omnipotente, tiene todo el poder. Entonces, Dios no puede ignorar el pecado. ¿Por qué no lo puede ignorar? Porque eso lo convertiría en una persona en un Dios injusto. ¿Por qué? Porque las personas tenemos, desgraciadamente, esa costumbre. ¿Cuál es la costumbre que tenemos nosotros? Pues que hay veces ignoramos el pecado. Vuelvo a repetir, ¿qué es ignorar el pecado? ¿Qué es esto del pecado? La ofensa. Y muchas de las veces esto nos pasa cuando la persona a la que hacemos referencia puede llegar a ser un familiar, puede ser alguien con quien yo tenga una relación. Entonces, aunque tú y yo como padre, como esposo, como esposa, como madre, como abuelo, etcétera, ignores la falta, ignores la acción,
Dios no la va a ignorar, porque esto lo convertiría en un Dios que sería injusto. Entonces la persona a que estás evangelizando va a decir, o sea que Dios lleva el récord de todas las cosas que he hecho. ¿Qué le vas a contestar? Sí, tanto buenas como malas, porque Él es un Dios justo. Y estás hablando de los atributos de Él. Entonces la persona va a decir, híjole, entonces Dios me va a destruir, Dios me va a mandar al infierno. Bueno, es que Dios tiene que hacer un juicio que sea justo. Ahora, una de las cosas que vas a señalar es que, vamos, el juicio que Dios va a hacer con la persona no lo presenta a Él como un Dios cruel. O sea, no es un acto de crueldad de parte de un Dios que le han dicho a todas las personas que es amor, sino es un juicio coherente con lo que Él es, corresponde con lo que Él es. Y de hecho lo que está haciendo, está juzgando aquellas acciones contrarias a lo que Él ha pedido, contrarias a lo que Él es. Entonces son cosas que no se pueden llegar a ignorar. O sea, lo que va a hacer Dios es juzgar la ofensa. Y cuando Él va a juzgar la ofensa, tiene que ser que justo, porque ese es su carácter. Es uno de los atributos de Dios. Entonces la persona va a empezar a decir, entonces por eso ustedes, los cristianos, procuran vivir una vida que no esté llena de ofensas. Claro. Y probablemente te van a preguntar, bueno, pero ustedes también se equivocan, a lo cual vamos a tener que contestar con la verdad. Claro que sí. Pero no es lo mismo de la vida que veníamos viviendo, porque sabemos que todo pecado es una ofensa en contra de Dios. Y tarde que temprano voy a tener que enfrentar ese justo juicio. Entonces, cuando tú estás evangelizando de esta manera, estás abriendo la oportunidad de que la persona en realidad conozca a un Dios verdadero, no a un Dios que le han pasado por tradición, no a un Dios que le han dicho que es de determinada manera, no. Le estás presentando al Dios de la Biblia, al Dios eterno que está en la Biblia. Entonces, cuando estás evangelizando de esta manera, le estás ayudando a la persona a la que le estás compartiendo, a la persona que te está oyendo, a que comprenda que va a haber un momento en el que tanto él o ella y tú van a tener que rendir cuentas delante de un Dios que es justo, no de un Dios que es cruel. Y esto es bien importante. Cuando tú lo empiezas a hacer así y le marcas estas palabras, me las voy a aprender, pastor. No, no es que te las aprendas. Es que tú tienes que conocer a Dios. No puedes ir a presentar a un Dios que tú no conoces. No puedes ir a hablar de unos atributos que no conoces. No puedes ir a hablar de unos atributos que no practicas. Imagínate, tú yendo a hablar de ofensas y que la misma persona a la cual estás pasando el mensaje de salvación, él mismo cuando tú le dices, es que ten cuidado porque las ofensas en contra de Dios tarde que temprano vas a tener que enfrentar un juicio, y que Él pueda identificar en ti también ofensas. Claro, no eres perfecto, pero acuérdate lo que decíamos, primero tengo que atenderme, primero tengo que juzgarme yo para poder hacer esto. Entonces, hay que ayudarle a las personas a que comprendan que van a rendir cuentas delante de quién, de un Dios que es así. Una de las citas que nos puede ayudar mucho para poder hacer esto es, tú lo puedes llevar a Romanos en el capítulo 2, es una cita muy conocida, Romanos 2, déjame lo pongo aquí rápidamente, Romanos 2 en el versículo número 5 y 6. Sí, mira, Romanos 2 en el 5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, murió ¿por quién? ¿Por los? No, estoy en Romanos. No. Aunque sí nos sirve. Es Romanos 2, verso 5. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, fíjate cómo lo estamos presentando, atesoras para ti mismo ira
para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Verso 7. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y algunas de las veces cuando estás evangelizando, como hay algunas palabras que pudieran llegar a dificultar un poquito para que él lo entienda, puedes utilizar una versión que sea un poquito más fácil de entender. Mira, te lo voy a decir en otra versión. Dice, pero si insisten en desobedecerlo, estamos hablando de Dios, y no se arrepienten, harán que Dios les aumente el castigo. Llegará el día del juicio final, cuando Dios juzgará a todos y muy enojado los castigará a ustedes. Verso 6. Porque Dios les dará a cada uno lo que se merece. ¿Te imaginas estar hablando de este atributo de Dios? Dice el verso 7. A los que hicieron lo bueno, con la esperanza de recibir de parte de Dios reconocimiento, honor y vida eterna. Dios los dejará vivir para siempre con Él. Verso 8. Pero a los egoístas y malvados y que no quieren hacer lo bueno, los castigará con todo su enojo. Esto está tremendo. ¿Te estás dando cuenta? ¿Y qué estás haciendo? Hablando de un atributo de Dios. ¿Cuál es el atributo que está utilizando? La justicia de Dios. Entonces, al hacer esto, estás ayudando a tu amigo, a tu amiga, a tu hermano, papá, mamá, un tío, le estás ayudando a que comprenda a que tarde que temprano todos vamos a rendir cuentas según Romanos capítulo 2, versos 5 y 6. Entonces, este atributo de Dios, un Dios justo, la justicia de Dios, hace necesaria la salvación. Así como vimos hace rato, híjole, necesitamos a un mediador, pues ahora necesitamos la salvación. Ya no nomás necesitamos a un mediador, ahora necesitamos, la salvación es necesaria. Y cuando la persona esté pasando por este momento, créeme, tú lo único que estás haciendo, estás predicando la palabra. Pero vuelvo a repetir, esta palabra al primero que convence es a ti, al primero que transforma es a ti. Tú dejas de pecar, ¿por qué? Porque estás consciente de que tarde que temprano vas a tener que llegar a este encuentro, y cuando llegues a ese encuentro vas a tener, tanto tú como yo, dar cuentas. Y Él es un Dios justo. Entonces, ahora, hay veces, después de que presentas estos dos puntos, es bueno hablar de uno de los atributos que mucha gente conoce, que es el amor de Dios. Porque todos dicen, es que Dios es amor. Amén. Sí, porque la palabra de Dios nos dice eso. Pero, ¿cómo te puedo explicar? A ver, sí, quiero hablar del amor de Dios, que es uno de sus atributos. Entonces, la gente está acostumbrada a el concepto de amor como lo vemos en esta tierra, ¿de acuerdo? El amor que el novio siente por la novia, el amor que un padre siente por su bebé. ¿Me explico? Híjole, se me está haciendo largo, pero espero en Dios y y que lo veas en serio, hermano, que lo veas todo. Bueno, el amor que de Dios es diferente. El amor de un padre, de una madre por su bebé, el amor del novio, la novia el día que se casan. ¿Me explico? Bueno, dentro del amor de Dios, que es inmesurable, nos pasaríamos horas y horas tratando de entenderlo, una de las maneras como Dios ama es Dios ama de manera sacrificial. ¿Cómo, pastor? Sí, Dios ama de manera eterna. Dios ama de manera soberana. Bueno, ¿por qué sacrificial? ¿Qué te parece, por ejemplo, si les dijéramos un texto que yo creo que la mayoría de las personas en el mundo conoce? Si tú les dices, bueno, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo.
Al decir esto, estamos hablando del amor sacrificial que Dios tiene. Hay que dar algo. Él nos dio lo mejor que tenía. A ese mediador, o sea, volvemos a lo mismo, a ese mediador que estábamos necesitando, ¿sí? Para que ese mediador nos diera salvación. Entonces, cuando tú empiezas a hablar de ese amor sacrificial de Dios, tú vas a decir, wow, ¿qué es lo que está? O sea, hasta tú mismo te vas a quedar sorprendido. Ahora, cuando tú haces esto y mencionas Juan 3:16, por ejemplo, tú le estarías presentando el gran amor que Dios tiene por él o por ella. Y este amor sería la motivación de Dios para proveer alguna manera de cómo poder salir de ese juicio que está sobre la persona de una manera justa. Pero le vas a decir a la persona, ni tú ni yo, por nosotros mismos podemos salir de ese juicio bien librados. Necesitamos a ese mediador. Y Juan 3:16 nos dice que Él nos dio a ese mediador. O sea, señalamos el amor divino y al señalar el amor divino no estamos negando ni la santidad ni la justicia de Dios. Al revés, estamos sumándole un atributo más. Entonces tú vas a decir, imagínate, no estamos negando la santidad de Dios. O sea, no estamos negando que el pecado son ofensas a Dios. Y no estamos negando que, bueno, el otro, que Él es un Dios justo que nos va a pasar la factura. Pero ahora le estás hablando de qué? De que hay un amor por parte de Dios. Y es un amor sacrificial. Cuando tú haces esto, tú vas a mostrar de qué manera Dios busca al pecador. De qué manera Dios tiene interés en esa persona que no tiene una relación real con Él. Entonces, no lo busca para condenarlo, porque Dios no anda buscando a gente, o sea, a ver a cuántos hoy voy a mandar a 13,000, 5,000, 6,000, 10,000, 15,000, voy a mandar al infierno. Dios no anda buscando al pecador o a los pecadores para mandarlos al infierno. No los está buscando para condenarlos. Los está buscando porque los quiere salvar. Y cuando tú le dices esto a la persona empieza con una revolución en su cabeza, empieza con una revolución en su corazón. Dice, es que yo no conocía a este Dios. Y tú le puedes decir, ni yo tampoco. Pero hoy lo poquito que conozco de Él, te lo quiero presentar. La cruz está llena de amor, de un amor sacrificial. La cruz es la demostración suprema del amor de Dios por ti y por mí. Pero alguien tenía que estar en esa cruz. ¿Quién era ese mediador? Y ese mediador que murió en la cruz pagó el juicio que se cernía sobre mí, que estaba sobre mí, para que yo fuera libre. Esto es evangelizar. Y créeme, no tienes que estar diciendo, yo me tomaba tantas botellas de vino, y yo esto, y yo tenía mujeres, y yo robaba, y yo vendía droga, y yo... No. Claro, puedes testificar con tu testimonio, amén, pero glorificando a Dios y hablando de que todo eso que tú estás diciendo fue Dios el que te sacó de allí. La mejor manera de cómo una persona puede llegar a evangelizar es presentando los atributos de Dios. Pero quiero ser muy sincero contigo, no puedes hablar de los atributos de Dios si no estudias la Biblia. Y no es estudiarla para un sermón, no es estudiarla para una lección que vas a dar en el grupo o en el ministerio en el que estás. No, no es algo que tú haces para salir en el ministerio en el que estás. No, eres tú pidiéndole a Dios, diciendo, Dios, necesito la revelación de tu palabra, necesito conocerte a ti, porque una vez que yo te conozco a ti, mi vida empieza a cambiar. Empiezo a vivir de una manera diferente y empiezo a respetar los atributos tuyos. Cuando una persona estudia la palabra de Dios, conoce los atributos de Dios, una vez que los va a presentar por medio del evangelismo, no titubea, porque tiene una plena convicción de quién es Dios. ¿Quién es ese Dios con el que se está relacionando? ¿Quién es ese Dios al cual no quiere ofender? ¿Cuál es ese Dios que lo ha librado de una eternidad en el infierno? ¿Cuál es ese Dios que es justo? Que si me juzgaba me iba a hacer pedazos y me iba a mandar a ese lugar.
¿Quién es ese Dios que está lleno de amor? De un amor sacrificial, de un amor que es eterno, de un amor que es soberano. Entonces, cuando tú haces esto, la persona está interesada en conocer a un Dios que no ha conocido. Y probablemente te va a sonar extraño, pero hay veces el primero que tiene que ser evangelizado por los atributos de Dios eres tú mismo. Porque estás en un error si solamente lo que el pastor predica los domingos y en los estudios bíblicos, tú dices, me basta con lo que el pastor me da el domingo y me basta con lo que el pastor me enseña. No, el pastor no es Dios. Y es una responsabilidad que tiene el pastor enseñar. Pero en realidad tú tienes que ir a buscar los atributos de Dios, encontrarte con los atributos de Dios y una vez que te encuentras con los atributos de Dios, adoptarlos para ti y saber cómo tú te puedes relacionar con un Dios que es santo, con un Dios que es justo, con un Dios que está lleno de amor. Entonces tú dices, wow, este es el Dios en quien yo creo. Sí, amén. Yo espero y me estés entendiendo, mi amado hermano. Ahora, otro de los atributos que puedes hablarle a la persona es de la misericordia y de la gracia de Dios. Ese atributo, esos dos atributos de Dios que están muy ligados, la misericordia y la gracia de Dios. Cuando hablas de misericordia, Dios no nos da el castigo que merecemos. Mira, vamos a hacer algo ahorita. Piensa, si Dios nos va a retribuir conforme al castigo que merecemos, ni tú ni yo estaríamos viendo este video. Ya no estaríamos aquí, estaríamos hechos pedazos. Dios en su misericordia no nos da el castigo que merecemos cuando creemos en Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque Él está lleno de gracia. La gracia, o sea, Dios nos da bendiciones que ni merecemos. Tú lo puedes buscar en Efesios capítulo 2, verso 4, verso 9. En Tito capítulo 3, verso 5. Tito no está tan complicado, son números impares. Tito 3, 5. Tito 3, 5 te lo voy a leer para que lo veas. Tito 3, 5 dice así. Escucha. Y lo voy a leer en la versión en la traducción del lenguaje actual. Dice de la siguiente forma. Y nos salvó. Pero no lo hizo porque nosotros hubiéramos hecho algo bueno, sino porque nos ama y quiso ayudarnos por medio del poder del Espíritu Santo. Nos salvó, nos purificó de todos nuestros pecados y nos dio nueva vida. Fue como si hubiéramos nacido de nuevo. Fue como si hubiéramos nacido de nuevo. ¿Te das cuenta? Entonces, si también voy a utilizar este atributo, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo lo puedo utilizar, pastor? Bueno, explica que ese Dios, que tal vez ellos no conocen, que están conociendo ahorita, conoce la incapacidad que él o ella tiene. Conoce mi incapacidad, conoce tu incapacidad, le puedes decir. Incapacidad con respecto a qué, van a preguntar, para salvarse por obras, para salvarse a sí mismo, para salvarse por méritos. Y cuando tú le dices esto, su cabeza empieza a... Porque a lo mejor a través del tiempo ha aprendido que la salvación es por obras. Y tú le dices, no. Dios conoce la incapacidad humana para salvarse por obras. La incapacidad humana para salvarse por méritos propios. Entonces Él te va a preguntar, entonces, ¿no se trata de ser nada más bueno? No. O le pudieras decir a la persona, llévalo, dirígelo, instrúyelo, señálale que la salvación es un regalo, es gracia, es misericordia. Y cuando él pregunte, ¿cómo? ¿Sí? ¿Cómo? O sea, ¿se trata nada más de aceptar a Cristo y ya? ¿Así de fácil? No, es que no fue fácil. Es que Jesucristo tuvo que pagar en la cruz lo que tú conoces que le pasó a Jesucristo en la cruz. Ese era el precio que tú tenías que pagar y era el precio que yo tenía que pagar.
Entonces, alguien ya pagó por ti y por mí. ¿Quién fue? Jesucristo. ¿Dónde? En la cruz. ¿Qué fue lo que recibió? La ira del Padre. Por eso Él es el mediador. Ah, necesitábamos un mediador que estuviera en nuestro lugar para recibir la ira de Dios por nuestros pecados. Él cargó nuestros pecados, la ira de Dios vino sobre Él. Dios que es justo hizo un juicio sobre Él, pero Dios que es amor lo mandó para hacer este juicio, para pagar este precio. Wow. Entonces, como Jesús pagó ese precio, ya no hay más sacrificio que se tenga que hacer porque el sacrificio perfecto lo hizo Dios. Ahora, lo único que tenemos que hacer es, con todo el corazón, creer, creer que la salvación es un don, es gracia, es misericordia, es algo que te da Dios. No se trata de hacerte hermano. No, 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 no. Muéstrale a la persona, a él, a ella, a tu hermano, a tu amigo. Muéstrale que nadie... eh, es que probablemente cuando tú digas eso, muchas de las veces me han llegado a decir a mí, ah, eh, ¿cómo le puedo hacer? Y yo pregunto, ¿por qué? Porque he hecho cosas muy malas. Ah. Y tal vez en ese momento la persona te va a sacar eh, eh, ¿cómo te diré? Ah, mala, ah, que ha hecho lo peor que existe sobre la tierra, y a lo mejor puede empezar con una lista de cosas de que hizo esto, hizo aquello, dañó, eh, va a hacer esto, ¿sí? Escúchalo, escúchalo. Y ahí es donde tú le tienes que decir, esta gracia y esta misericordia, nadie, absolutamente nadie, está demasiado perdido como para no recibir la misericordia divina, la gracia divina. Y puedes aprovechar ¿para qué? Para hablar de personajes que tienen un... Puedes hablar del apóstol Pablo. Es decir, imagínate a un hombre perseguidor, asesino, que cuando estaban apedreando a Esteban, ahí estaba dando su autorización, y ahí estaba. Imagínate, este hombre después es uno de los más grandes misioneros que el Nuevo Testamento nos presenta. Es una persona que tuvo un cambio. ¿Te imaginas? O sea, hablarle de que no, no, no. Nadie está demasiado perdido como para no recibir la misericordia divina. O sea, hacer énfasis en que la salvación por gracia no se gana. No hay nada que podamos hacer para ganarnos la salvación. Simple y sencillamente la salvación es algo que se recibe. Y cuando Dios toca el corazón de la persona, tú le puedes decir, en realidad, en este momento, probablemente, y si es así, gloria a Dios, Dios está tocando tu corazón. Hay algo que está pasando dentro de ti. Es Dios tocando a la puerta de tu corazón. Es Dios diciéndote, aquí estoy. Y tengo esta gracia y esta misericordia para ti. Tengo esta salvación para ti. Entiende lo que se te está explicando. Entiende los atributos de cómo soy yo. Entiende quién soy yo. Le hago así, yo no me estoy comparando con Dios, discúlpenme, ¿sí? Entiende quién soy yo, porque quiero tener una relación contigo y quiero que me conozcas. Y créeme que la persona que acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, porque empieza a entender los atributos de Dios, puedes tener la seguridad que va a permanecer. Va a permanecer en Cristo Jesús. Pero vuelvo a insistir, hermanos. No podemos hablar de los atributos de Dios si no los conocemos, si no los estudiamos. Obvio, hermano. No que nos sirva. Puedes repetir Juan 3:16. Pero mejor habla de los atributos de Dios. Mejor habla de quién es Dios.
y relaciona a Dios, al Padre con el Hijo, y pone al Espíritu Santo y demuestra cómo los tres trabajan. Y te digo una cosa, verdaderamente esto es evangelizar. ¿Sabes por qué hoy el evangelismo, desgraciadamente, en nuestro país, en México, ha disminuido tanto? ¿Sabes por qué mucha gente, personas, hoy en día aceptan a Jesucristo como si nada? Porque hemos diluido el evangelio. Porque se evangeliza sin hablar de quién es Dios, los atributos de Dios. Sin decirle a las personas cómo vas a entablar una relación con este Dios que es santo, que es justo, que está lleno de amor, que está lleno de misericordia y de gracia. Imagínate que te digan, oye, ese Dios del que tú me estás hablando, ¿tú crees en él? Tú le vas a decir, sí, amén. Entonces, porque yo veo que te estás quejando de que esto, que te estás quejando de aquello, no es el mismo Dios del que tú me estás hablando, no es del mismo Dios en el que tú crees, es un Dios diferente el que yo veo que tú vives al que me estás presentando. Hermano, la Biblia, la Biblia tiene que ser estudiada por ti. Entiéndelo, por favor, entiéndelo. Estudia tu Biblia, no para darle una lección a los niños, no para darle una lección a los jóvenes, no para dar una enseñanza el viernes, no para dar la escuela bíblica. No, no para preparar un sermón, no. Estudia la palabra con ganas de encontrarte con los atributos de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el Espíritu Santo? Y tu vida va a cambiar. Tu vida va a cambiar. Yo te aseguro que tu vida va a cambiar porque estás haciendo lo correcto. Estás yendo en busca del Dios verdadero. ¿Te das cuenta? Estás yendo en busca del Dios verdadero. Estás yendo en busca del Dios de la Biblia. Ya no te vas a conformar con el Dios que te describe nada más en el YouTube. Ya no te vas a conformar con el Dios que te describe el pastor. Ya no te vas a conformar con el Dios que te describe el maestro de la escuela bíblica. No porque esté mal. Pero imagínate conocerlo de primera mano. Imagínate descubrir por ti solito, por ti solita los atributos de Dios. ¡Wow! Un Dios justo, un Dios lleno de misericordia, de gracia, de amor sacrificial, de amor eterno. ¿Te estás dando cuenta? Eso va a crear en ti una convicción tan, pero tan fuerte que cuando lo compartas no vas a titubear en hablar de él, porque lo conoces, porque te relacionas con él, porque día a día tratas de tener comunión con él. Y tu testimonio y la predicación del evangelio a través de los atributos de Dios va a ser contundente para que una persona venga a los pies de Jesucristo. Mi amado hermano, pues en este día 23 espero en realidad hayas recibido esta palabra y que estos días de oración y ayuno te estén dejando algo en tu interior, en tu espíritu, en tu alma, y que al salir de esta jornada sea un hijo y una hija de Dios diferente, transformado por el poder de la oración, transformado por el poder de estudiar la palabra de Dios, que salgas con una convicción tan fuerte de quién es Dios, quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo y lo importante que tú eres para ellos. Cómo ellos quieren usar tu vida, cómo ellos quieren bendecir tu vida, cómo quieren bendecir tu familia, cómo te quieren llevar a que hagas la voluntad de Dios. Y no te vas a cansar de todos los días buscar a Dios en la palabra. Espero y esto haya sido de bendición. Soy el pastor Saulo Zúñiga de la Iglesia Cristiana Alfa y Omega. Y si el Señor nos lo permite, pues nos vemos en el próximo estudio bíblico o devocional. Que Dios te bendiga.
con el conocimiento de ese Dios bíblico, real, omnipotente, omnisciente y omnipresente que nos describe su palabra. Bendiciones. Hasta luego.